Cristo hizo la expiación por nuestros pecados. Si vemos Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, porque así era. La sangre de los corderos se derramaba para que fueran purificados de sus pecados, ¿no? Y así decía también Pablo, él lo entendía porque él era judío. Y ahí él dijo: y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso tenía que haber un sacrificio perfecto como el de Jesús, porque ya el Señor se había cansado ya, tanto cordero derramado, y no se arrepienten de nada, porque ya se habían vuelto religiosos los judíos. Entonces es por eso que esto nos recuerda Pablo acá. Luego también Efesios 1:7 dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, ¿no? Por la gracia de Dios podemos alcanzar la salvación, ¿no? Podemos tener ese perdón de nuestros pecados. ¿Amén? Entonces, el Señor hizo la expiación por nuestros pecados, que es lo que generalmente la gente sabe pedir perdón. Señor, perdóname por tus pecados. Él hizo la expiación por nuestros pecados. Quiere decir que Jesús es el cordero de la expiación. Había un cordero que era para expiación, porque tenía que ser por los pecados. Amén. Luego, algo que también se hacía en el Antiguo Testamento era la parte donde se tenía que llevar al pueblo a reconciliarse con Dios, ¿no? Y decía, vamos a Levítico 16:10, que habla de esto. Algunas traducciones han hecho como que era un macho cabrío, pero no era un macho cabrío, era un cordero grande con cornamenta grande. Es diferente. Es cordero macho con cornamenta grande. Ese no es un macho cabrío. Los machos cabríos son otra cosa, son chivos. Entonces por eso se habla hasta del chivo expiatorio, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que no han sabido traducir. Ellos sabían que solo un cordero podía ser, pero esto no era un cordero pequeño, era un cordero grande. Los corderos grandes tienen una cornamenta. Ustedes nunca han ido a esos lugares donde hay corderos con cornamentas grandes, ellos son así. Entonces ese cordero tenía que ser llevado al desierto, y dice así, vamos a decir así, ese cordero con cornamenta grande, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eso se había establecido en Levítico 16:10. Entonces, ¿cómo era que se tenía que hacer la reconciliación? Dice, el sacerdote imponía las manos y confesaba todas y cada una de las iniquidades de él, de su familia y del pueblo. Y es así que sacaba ese cordero grande y lo llevaba afuera. Y dice que ese cordero es sacrificado en el nombre de Azazel. Ahora, hay gente que dice, pero ¿por qué el Señor aquí sacrifica un cordero para un demonio? No es que estaba haciendo un ritual pagano, no. Lo que pasa es que las iniquidades vinieron a través de Azazel, que fue uno de los ángeles caídos, uno de los generales de Satanás, que fue y dice que contaminó la humanidad con iniquidad. Porque al caer ellos, ¿no? Satanás con todos los que cayeron, se deformaron, se llenaron de iniquidad, se pervirtieron, se deformaron. Es ahí donde se transformaron de ángeles hermosos en demonios. Es por eso que la gente que ustedes ven muy evidente que están en iniquidad, los ven endemoniados, asustan, ¿sí o no? Parecen demonios, sus caras se transforman,
porque están poseídos por demonios. Entonces, el general de todos ellos, y eso lo sabe el pueblo de Israel a través del libro de Enoch y de otros libros que cuentan las historias, y por eso se menciona aquí su nombre, se llamaba Azazel. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían con eso? Se lo devolvían todas las iniquidades después que habían sido confesadas. Yo no las quiero, se las devuelvo al enemigo. Chao. Eso hacían. Por eso lo llevaban al desierto. Ahí a que eso fuera llevado, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en el Nuevo Testamento, porque todo eso era lo que el Señor Jesús también tenía que hacer. Vamos a ver que también Jesús es el Cordero de la Reconciliación. ¿Y dónde se menciona eso? Vamos a Isaías 53, del 10 al 11. En Isaías 53, del 10 al 11, se habla de que Jesús fue el Cordero de la Reconciliación. Dice así: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, era descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Ahí está la base bíblica. Jesús se llevó nuestras iniquidades, porque aparte él era el sacerdote. Él no solo fue el Cordero, él era el sacerdote. Entonces, mientras estaba muriendo en la cruz, estaba agonizando, él estaba confesando cada una de las iniquidades de la humanidad. Y dijo: Señor, yo me ofrezco como Cordero de reconciliación y confieso todo esto, que cualquiera que venga a mí y pida perdón por esto, es perdonado y liberado de la iniquidad. Amén. Por eso que cuando hacemos esa oración aún corporativa o personal, pidiendo perdón por cada una de las iniquidades, lo estamos remitiendo a la cruz del Calvario, porque ahí se quedó la maldición, ahí se queda la iniquidad, ¿no? Entonces eso también hizo el Señor Jesús. Luego dice que obviamente con su muerte el Señor vence a la muerte y al Hades. Es por eso que los que están batallando con el espíritu de muerte tienen que romper esos pactos, porque para poder establecer la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Sobre el Hades y todo eso que te quiere llevar a la tumba, pues tienes que declarar que Cristo ya lo venció. Y para eso, obviamente, tienes que ser libre de pactos generacionales que consagraron generaciones a que la muerte los reclame. Porque a veces quizás no te mata literalmente la muerte, pero puedes estar teniendo una enfermedad crónica, o puedes estar sufriendo de depresión crónica también, o quizás puedes estar viendo muerte espiritual en tu vida. Estás estancado, no creces, no avanzas. Y tú dices: ¿por qué? Porque estás batallando con la muerte, ¿no? Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, ¿quién es el único que te puede librar de la muerte y de estar ahí abajo, prácticamente muerto o en cautividad? Jesús. Pero tienes que saber activar por eso las llaves del reino y tener autoridad sobre esas llaves. Pero cuando el Señor ya nos entrega las llaves, ¿no? Como se les entregó a la iglesia, entonces la gente en autoridad puede ya, luego de ser libre, abrir las prisiones de los que estuvieron cautivos. Ahí el Señor cumple que aún cuando nos envía a liberar a los cautivos, ya tenemos las llaves, porque Jesús nos las ha dado. Amén. Entonces todo ese sacrificio hizo el Señor en la cruz. ¿No es Cristo la solución? Pero necesitamos para eso, luego, ¿no? Ir a la cruz, obviamente arrepentirnos, pedirle perdón: Señor, perdóname por mis pecados. Empiezas a confesar tus pecados. Señor, perdóname por mis rebeliones. No solo se pide perdón por la rebelión antes de llegar a Cristo, sino aún cuando, por ejemplo, el Señor te está mandando a hacer algo y tú no lo haces.
y el Señor te lo recuerda y no le haces caso, ahí estás en rebeldía. Por eso que también nos tenemos que siempre poner a cuenta y decir, Señor, de repente hay algo que yo no he hecho, no estoy haciendo, ¿no? Hay algo que tú me has dicho. Me parece que estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, Él nos recuerda. Señor, sí, hoy yo te prometí esto, no lo hice, pero tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda. Pero ¿qué pasa si el Espíritu Santo te habla y tú no le haces caso? Y el Señor te lo vuelve a repetir y no le haces caso, lo ignoras, y ya estás en rebeldía. Como dice que luego de la rebeldía ya te vas a hacer otra cosa, ¿no? Ya entras en pecado, en constante pecado, y constante rebeldía, y ya dejas de escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque como dice, por sus pecados yo no los escucho, y por la iniquidad yo me aparto de ustedes. Va a llegar un punto así. Y por eso tenemos que aprender a ponernos a cuenta con esas cosas, ¿ok? Y también, obviamente, cuando ya también le pedimos al Señor perdón, por ejemplo, ya por nuestras iniquidades, que es lo que vamos a hacer ahora. Y para eso necesitamos entender algo. Esto es parte de la administración. Y para eso vamos a ir a estudiar Isaías 1, del 16 al 20. Ahí está la clave de la administración, de cómo salir de la iniquidad, cómo debemos hacerlo. Nos vamos a ir leyendo versículo por versículo y explicar qué es lo que significa, ¿ok? En Isaías 1, si ustedes leen todo el capítulo, ¿no? Comienza diciendo, la primera parte habla de una nación pecadora. Aquí en verdad le está hablando al pueblo de Israel, pero Israel en nosotros representa a la iglesia. Nosotros somos el Israel ahora, ¿ya? Y toda esa visión vino a Isaías, como habían pecado y todo lo que hacían, toda la maldad que hacían. Luego los llama a un arrepentimiento sincero, porque el Señor ya se había cansado de las fiestas, de los sacrificios, ya tanta cosa que me hacen, pero sus corazones alejados de mí. Y siempre, así como a mis espaldas, haciendo ahí sus enramaditas, levantando sus ídolos, buscando otros dioses. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que por tus pecados no te escucha. Por eso que algunas personas dicen, pero el Señor ya no me habla. Entonces están queriendo buscar al profeta a ver si a ti te habla, porque a mí ya no me habla. Yo le digo que es raro, porque supuestamente todos deberíamos hablar todos los días con el Señor y tener una comunión. Ahora es diferente, por eso siempre digo, voy al profeta, pero el profeta confirme. Yo confirmo. Y si Dios me revela algo más bueno, también tú tienes que buscar esa confirmación, ¿no? De que lo que te ha hecho el profeta es verdadero o no. Entonces, ahí está el problema, porque lamentablemente muchos cristianos, por estar en pecados, en iniquidades, en rebeliones, ya no escuchan la voz de Dios y terminan yendo a los brujos, terminan yendo a otra cosa. Y a veces se nos acercan pensando que nosotros somos chamanes, y nosotros no somos chamanes de nadie, ¿no? Si Dios habla, hablamos. Si Dios no habla, yo no hablo, ¿no? Porque te voy a hablar de mi carne y eso no es de Dios. ¿Amén? Entonces, Isaías, ahí ya cuando nos exhorta un arrepentimiento sincero, ¿no? A que se arrepientan de verdad, luego ya les empieza a decir la clave, qué es lo que el Señor quería que ellos hicieran, porque ya les dijo prácticamente en el 15, ¿no? Les termina diciendo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. Así está la iglesia, lamentablemente. Muchos de la iglesia están con las manos llenas de sangre. Como explicaba Kevin, matando al hermano, odiando, envidiando. Prácticamente la gente no celebra los triunfos de otros cristianos. No te celebran. Que tú prosperes, que te den un aumento en tu salario, no se alegra, ¿no? Nosotros avanzamos, como ayer le decía en la mañana, en la hora del devocional, le contaba a los chicos, le dice, ¿ustedes creen que alguien me aplaude por lo que está pasando allá en el lugar donde estamos teniendo avivamiento y eso? ¿Ustedes creen que alguien se alegra, alguien me anima, me da una palabra? Bien, hermano, buen trabajo. No.
hablan, chismean, murmuran, nos acusan, nos condenan. Pero ya pues es problema de ellos. Problema nuestro no es. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho, orar por ellos, perdonarlos, bendecirlos, soltarlos. Pero sí tomar autoridad sobre lo que Kevin contaba cuando nos arrojan iniquidad, cuando hacen oraciones contrarias, porque ahí nos están afectando con iniquidad. Por eso que nos sentimos así bajoneados, cansados, ay, siento una pesadez, siento algo como que hay una opresión, algo está pasando acá, y es eso, muchas veces es eso. Entonces, eso es lo que estaba ya el Señor diciendo acá, y más cuando ofendes a Dios, más, porque ellos ya estaban haciendo idolatría, brujería, de todo. Entonces, ¿qué les dice en el 16? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, ¿no? Quita la iniquidad. La iniquidad, como dijo Kevin, es la injusticia, es la maldad, porque de verdad estamos haciendo maldad delante de Dios, estamos haciendo maldad a nuestros hermanos. ¿Cómo es posible que si decimos que es mi hermano, yo le haga mal, yo no lo ayude, yo no lo levante? Cuando está caído, peor, lo condenan, lo echan fuera, lo juzgan. No, el Señor dice, anímense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Es lo único que pide el Señor. Dice, si tú me amas, ama a tu hermano. Porque ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves si no amas a tu hermano que ves? Entonces no seas hipócrita. Lamentablemente, como ya nos explicó el maestro, el enemigo ha infiltrado la religiosidad en las iglesias. ¿Para qué? Para que se pongan una máscara, están ahí con la falsedad, un falso amor. Y cuando se expone y es evidente lo que está pasando, entonces ahí se sabe que realmente no era amor, no tenían amor, o se les enfrió el amor, también lo sabemos. Entonces toda esa es la maldad que tenemos que sacar de nosotros. Entonces a través de este versículo, ¿qué podemos ver aquí? Que necesitamos ser ministrados por el Señor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, arrepentirnos de corazón, pedirle perdón a Dios por ellos, por cada uno de ellos, dejando que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos limpie, nos redarguye, ¿no? O sea, llegar a ese punto, eso es lo principal. ¿Cómo te vas a lavar y te vas a limpiar? Dice, obviamente el agua es la palabra y el jabón de lavador es el Espíritu Santo. Entonces, para bañarte necesitas jabón y agua. No se puede hacer solo con la palabra, no, porque el Espíritu Santo, al ser jabón, el jabón va a remover las impurezas. Entonces necesitas ambos, totalmente, constantemente, lavarte, limpiarte. El versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Entonces, en esta parte ya necesitamos una rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a hacer lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que de todo lo que hacías malo, ya tienes que empezar a hacer lo contrario. Eso va a ser parte de tu rehabilitación. Conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿no? Entonces, ahí empezamos a estudiar los mandamientos. ¿Qué me dice el Señor? Por ejemplo, me dice, antes tú pagabas mal con mal, ¿no? Querías revancha, querías venganza, querías que le fuera mal a la persona que te atacaba, ¿sí o no? Estábamos así. Pero luego que dice, no pagues mal con mal, paga el mal con el bien. Entonces eso se me tiene que revelar, y yo ya no puedo tomar la venganza por mis manos, y yo ya tengo que desear hacerle bien a esa persona. Entonces eso es lo que tengo que entender. Y luego dice, aprendamos a hacer justicia, que es lo opuesto a la iniquidad. Por eso en la palabra todas las promesas son para los justos, para los que están limpios de la iniquidad.
Y no podemos ser buenos porque hacemos buenas obras solamente. Sino, dice el Señor, justicia. Hagan justicia. O sea, no hagan maldad oprimiendo a la gente, ¿no? No maltraten a los huérfanos, sino defiéndanos, a las viudas también, porque esa es parte de la justicia. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los desamparados, los oprimidos. Vamos al 18. El Señor dice, venid ¿luego de qué? De sumar los dos pasos, el 16 y el 17. Luego de lavarte y limpiarte, de aprender a hacer lo bueno. Eso no basta solo con pedir perdón, Señor, perdón. No. ¿Qué decía el Señor? Ve y no peques más. Tienes que poner en práctica. O sea, porque no nos están pidiendo constantemente perdón por lo mismo. No sé, porque ya no hay un problema, ni tal liberación, no sé. ¿No? Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sumando el paso 1, que está en el versículo 16, más el paso 2, en el versículo 17, eso nos van a dar la sumatoria para que se produzca la santificación. Porque el versículo 16 es la ministración. Porque te tiene que ministrar la palabra y te tiene que ministrar el Espíritu Santo. Te tiene que redarguir. Y en el 17 es la rehabilitación. Tú tienes que aprender a hacer lo bueno. ¿No? Así como cuando los desintoxican a los drogadictos, tienen que aprender a pasar su proceso de rehabilitación, ¿no? Ya no seguir en los mismos caminos, sino ya entender que se están haciendo daño y que se están matando y que encima están dañando a las personas. Entonces, la administración del versículo 16 más la rehabilitación del versículo 17, ahí recién aprenderemos a vivir en santidad. Y a ese nivel toda la iglesia no ha llegado. A ese nivel es que Dios quiere que toda la iglesia llegue. Esto es lo que Dios nos ha dado para vestir a la iglesia en lino fino, dice, de la obra justa de los santos. Eso es lo que anhelamos. No que la iglesia se quede tradicionalmente, religiosamente en su zona de confort con lo mismo. No. El Señor dice, quiero que caminen en justicia, quiero que caminen en amor, quiero que caminen en fe, quiero que caminen en integridad, en verdad, en santidad. Entonces, santidad no es un tema de ponerme yo una vestidura así como los fariseos, ¿no? Sepulcro blanqueado, pero por dentro estaban más podridos, ¿no? Y de verdad, sepulcro porque ya apestaban, para el Señor la apestaban. Entonces, eso no le agrada a Dios. Entonces, tú quieres alcanzar a Dios, alcánzalo con tu santidad, porque la santidad huele. Yo siempre lo he dicho, la santidad huele, se siente la unción, huele, así como huele cualquier olor. Entonces es un perfume muy agradable para el Señor. Y el Señor nos ordena ser santos, porque Él es santo. Entonces no podemos pretender estar en la presencia de Dios, porque Él es fuego consumidor. ¿Verdad? Sentimos, su presencia es demasiado santa. Entonces yo quiero permanecer en su presencia, yo tengo que ser, primero limpiarme, arrepentirme, limpiarme, ponerme a cuentas, y clamar por su misericordia, su gracia, y que me limpie con su sangre. Y luego puedo recién entrar ahí, a la presencia de Dios. ¿Amén? Y luego el 20. El versículo 20 significa que luego de santificarnos, ya viene la prosperidad. Ahí recién viene la prosperidad. La prosperidad que nosotros siempre predicamos. La que comienza del corazón, la que comienza del alma. Que si tu alma no prospera, no esperes prosperar ni en tu salud, ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en tu ministerio, ni en tu economía. No es así, ¿no? Entonces acá nos dan una clave más, que a través de la santificación viene la prosperidad, ¿no? Porque así como estaba contando, por ejemplo, Marcela, su testimonio, la llevó a la prosperidad. Cuando ella detectó cuál era la raíz, renunció a eso, soltó
decidió ser una mujer justa delante de Dios. Y el Señor obviamente trajo por consecuencia la prosperidad. Y tanto que aún, mira que aún hasta los que se levantaron como tus enemigos, o los que también van a recibir. Y van a ver, porque Dios hace llover para justos y pecadores. Él no, cuando suelta la Biblia no dice, no, para ti nomás y para los demás no, para todos. Pero claro que el fruto de la tierra lo van a comer los justos, no lo comen todos. Pero la lluvia cae para todos. ¿Okay? Entonces, por causa de nuestra obediencia, la obediencia nos lleva a la bendición. Y como añadidura consecuente, nos dará una prosperidad porque ya estamos anhelando ser santos, santificados. Entonces, Dios bendice a los que lo buscan, a los que lo buscan de corazón, y a los que obedecen su palabra. O sea, eso los bendice. Entonces ahí dice, si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Es por eso que a mi hermana le llamó la atención, y yo creo que ella lo ha hablado, de cómo ella veía que había derramamiento de sangre aquí en la tierra de Córdoba, que por eso había venido una maldición, que no había mucha prosperidad en la tierra, cuando anteriormente Argentina era uno de los países más exportadores y Córdoba era una de las tierras más ricas. Y ella decía, ¿qué pasó aquí? El Señor le empezó a aplicar y le dijo, mira hija, que han hecho demasiado derramamiento de sangre, han matado gente, han sacrificado gente, le han abierto el gobierno las puertas a la muerte, y ahí entró todo esto aquí, ¿no? Pero ya el Señor, por eso, el año 2016 y 2019 nos repetía constantemente lo de 2 de Crónicas 7:14 para la sanidad de la tierra, que todos se humillen, pidan perdón para que el Señor perdone, ¿no?, todos los pecados, iniquidades, rebeliones de esta tierra, y ahí recién el Señor traerá sanidad a la tierra. Pero todos tienen que tener esa conciencia, pues, de que hemos hecho mal y que hemos arrastrado maldad, ¿no? Entonces eso no le agrada a Dios. O sea, ahora pueden entender por qué Argentina está en esta situación, ¿no? Entonces Dios quiere que al menos se levante un remanente, y si al menos uno que se ponga en la brecha, y aquí hay más de uno, entonces podemos hacerlo, amén. Entonces luego la otra parte del versículo 20 sí nos advierte que hay un juicio si nosotros no obedecemos, ¿no? Dice, pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. Es por eso que tantas veces Israel volvía a lo mismo y el Señor los entregaba a sus enemigos, porque ya lo había dicho. El Señor no puede ir en contra de su palabra. Pero lo mismo pasa en las naciones, ¿no? Vemos ahorita, por ejemplo, qué le pasa a Ucrania. Rusia está constantemente, aunque no ha ganado la guerra, pero mira cuánta gente ha matado, cuántas bombas, viven en terror, los que se han quedado ahí viven en terror, y los demás viven frustrados, amargados, viendo ahora, porque ahora se ve por internet, todos los días viendo cómo están destruyendo su país, cómo todos los días matan a su gente. Es terrible, ¿no? Puedes vivir en tristeza, en angustia, en desesperación. O sea que así te vayas a otro país, ni siquiera puedes disfrutar ese país, porque a ellos les duele que en su país no hay comida, en su país están muriendo, ¿no? Todas esas cosas. Bueno, hay un juicio, dice el Señor. Dios nos advierte que si no queremos ser obedientes a seguir esos pasos, hay un juicio como resultado. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos entender que tenemos que arrepentirnos de todas nuestras iniquidades y ponernos a cuenta con Dios. ¿Amén?